Jesús López Almejo, tu profe de RI. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el contexto, profe? ¿Qué sucede? Temor y que hay un contexto alrededor de todo el tema de Medio Oriente. Sobre todo que estamos hablando, esto nos remonta a Saddam Hussein, nos remonta a lo que ha pasado en Túnez, en Argelia, en Egipto y ahora en Libia. En Libia y ahora en Siria. ¿Cuál es el contexto y cómo debemos tomarlo? Bueno, primero que nada, Marta, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, definitivamente, si no seguimos lo que hay como antecedente histórico, podríamos perdernos en el escándalo del contexto actual. Y esto, bueno, pues sí, efectivamente se remonta, si me permites, de explicarlo en tres niveles, ¿no? En el nivel internacional, global, a qué intereses responden históricamente, en el plano regional y en el plano interno. Y entonces, en el plano internacional, desde que llega Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, estos señores básicamente se alinean del lado soviético en el contexto de la Guerra Fría. Llegan en 1971 y en ese momento en el que llegan, pues también llegan con la carga ideológica de separar al Estado de la religión, cosa que es muy extraño, era muy raro en los países del Medio Oriente que históricamente se ven a sí mismos nutridos de grupos salafistas que tenían la intención de someter al Estado a la religión, por un lado, y también de expulsar a las tropas extranjeras de la región del Medio Oriente. Siria no era la excepción hasta que, bueno, se consolidan los herederos de esta tradición de la separación iglesia-estado y se le conoce a esto, a la tradición de la continuidad del panarabismo que había iniciado años antes en Egipto, Gamal Abdel Nasser, ¿no? El panarabismo o el socialismo árabe. Entonces se alinea del lado soviético y esto pues lo pone contra los intereses de Estados Unidos en la región, que en ese tiempo Estados Unidos combatía contra el socialismo, contra el comunismo, dependiendo de la región del mundo. Y si a eso le sumamos también que desde la Guerra de los 6 días de 1967, el Estado de Israel, y esto nos baja entonces a la región, se había anexado territorios en la Guerra Relámpago de los 6 días, y entre ellos se anexa también los Altos del Golán, que todavía sigue ocupando, incluso que ha trasladado población para que vivan ahí, y que ha dicho que jamás van a regresar esa zona que se anexaron al poder de los sirios. Pues prácticamente ahí se asienta desde 1971 una enemistad con Israel que va a implicar a otros aliados regionales. En la parte norte, el otro aliado regional, digamos, o el otro adversario que un tiempo fue aliado, pero que con él nunca se sabe, es Turquía. Y desde que llega Erdogan en el año 2000, pues prácticamente Turquía le ofrece 10 años de amistad a Siria, pero con la intención de que Siria no libere a otros actores locales de la región, que son los kurdos, porque Turquía tiene su problema kurdo en su propio territorio, pero el tema kurdo también lo tenía Irán, lo tenía Irak y Siria. Pero en Siria, con este dictador monstruoso, los kurdos gozaban pues de relativa autonomía y de relativa protección, porque una manera de gobernar de Bashar al-Assad era, como es minoría, es decir, en Siria el 70% de la población son de confesión sunita, el 12% son de confesión chiita, pero de corte alawita. Dentro del espectro de confesiones que hay dentro del chiismo, pues son los alawítas, una rama minoritaria, pero que se asientan principalmente en Siria. Y luego entonces las otras minorías con las que se animó a gobernar, pues son cristianos, católicos, drusos, sirios, asirios y sobre todo los kurdos. Esto obviamente le trajo una enemistad con Turquía, porque cuando en Rojava, esta franja que se encuentra al norte de Siria, que hace frontera con Turquía, ve Erdogan que Siria empodera a los kurdos, dándoles más autonomía, bueno, pues Erdogan entonces entra directamente a evitar que los kurdos de Turquía, que están particularmente en el sur, se identifiquen
y empiecen a intensificar sus anhelos, sus propuestas de un Kurdistán autónomo. Ahí va la enemistad es decir, en el plano regional, entre Siria y entre Turquía. Ya la expliqué con Israel. Israel anexa territorios sirios, no se los ha devuelto, y Siria es uno de los pocos países que no se ha, digamos, arreglado diplomáticamente con Israel. Por ahí se la tenían guardada. El plano de Qatar, Siria es estratégica y geopolíticamente eso que llamamos en la geopolítica, valga la redundancia, un estado pivote. Es decir, que todas las tendencias que se dan en la región del Medio Oriente, cuando se utiliza Siria como un estado en donde se pueden proyectar como una plataforma para acelerar algo, bueno, Siria funciona muy bien porque es el cruce de caminos, es el famosísimo Levante. Por ejemplo, los islamistas querían ahí crear un estado panislámico con sede en Damasco, pero también querían aprovechar las aguas del río Éufrates. Es muy, muy significativo Siria por su ubicación estratégica y como cruce de caminos, pues prácticamente para gasoductos, para oleoductos. Por ejemplo, ahora Rusia tiene en Tartus y Latakia, las dos ciudades más importantes de la costa, de la salida al mar Mediterráneo, una base aérea Yemenimin y una base naval en Tartus, en donde prácticamente tiene salida, digamos, a aguas calientes. Y en ese sentido, pues se creía que, como hizo en 2015, Rusia nuevamente estaría ahí para defender al Assad. Y el otro es Irán, el otro, digamos, jugador regional importante es Irán. Acá, ¿cómo se comportaron a nivel regional? Bueno, pues Israel, Qatar, Turquía se pusieron del lado de los ahora rebeldes y se enfrentaron a Hezbollah, a Irán y a Rusia con el ejército de Bashar al-Assad, que les garantizaba a todos estos jugadores pues algo de juego político ahí en el país. Para Irán dirás, oye, ya explicaste Turquía, ya explicaste Israel, ya explicaste el interés de un gasoducto por parte de Qatar, pero ¿y pues Irán? Bueno, pues Irán estaba siendo líder de lo que llamaban el eje de la resistencia, que a través de Siria le pasaba armas y dinero al Hezbollah, y que gracias a eso mantenía una tensión permanente con Israel. Pero entonces recordemos que Israel debilita al Hezbollah desde el año 2023 y hasta la fecha. Asesinan también a Hassan Nasrallah. Hezbollah está golpeado brutalmente, está desconcertado. Ni ellos mismos esperaban que Israel se fuera a lanzar a una campaña tan agresiva con ellos. Entonces le quitas aliados, debilitas aliados regionales ahí en Siria, porque incluso Israel ha bombardeado directamente Siria en los últimos 6 meses con mayor intensidad. De hecho, poquito antes de que empezáramos a platicar, Marta, Israel está bombardeando parte de Siria con el pretexto de que va a tener una zona de amortiguamiento. Y Netanyahu acaba de anunciar, justamente en este video que aparece en pantalla, que ya no va a respetar el acuerdo de 1974, en donde se establecía pues una franja de seguridad en donde se supone que ni israelíes ni sirios podrían estar para evitar una confrontación directa, pero dice Netanyahu, pues nosotros nos vamos a adelantar porque finalmente la estrategia de ellos es ir anexando y después, dicen, aplican fórmulas de paz por territorio, es decir, si quieres paz, entonces sí te devolvemos tu territorio, pero si no, entonces nos quedamos con el territorio. Nada más que las paces que ofrece Netanyahu siempre son desventajosas para los vecinos regionales. Y en el plano local no deja de ser sui generis que quienes anteriormente, desde el año 2001 y el año 2003, nos los metieron hasta en la sopa como terroristas, Al-Qaeda, después, años después, Al-Nusra, años después el ISIS o Daesh, pues ahora son solamente rebeldes sirios moderados. La idea es que como están enfrentados al gobierno de Al-Assad, bueno, pues entonces hay que quitarles la etiqueta de terroristas, de salafistas, de yihadistas, de fundamentalistas, de radicales, y ahora pues hay que apoyar, decía Anthony Blinken, al pueblo sirio, es decir, ya no son solamente rebeldes, sino ahora en las palabras de Lloyd Austin III, el ministro de Defensa de Estados Unidos o secretario de Defensa, dicen ahora son la oposición siria
quizá pronto gobierno, y luego Anthony Blinken va y remate y dice, bueno, es que ya es el pueblo sirio y sus aspiraciones. Entonces, vemos las tesis orwellianas, Marta, aplicadas, pero así a grandes rasgos, al dedazo, pues, que ahora ya no son los malos, ya son los buenos, y dice Joe Biden, y vamos a trabajar con todos los socios en Siria para garantizar la prosperidad del pueblo sirio. Lo que se entienda por eso. Exactamente, justamente eso iba a comentar. Ya no sabe uno ni cómo tomarlo. Lo cierto es que muchos sirios expatriados, de acuerdo a una nota de las agencias AP, AFP y Europa Press, sirios expatriados y muchos residentes en Medio Oriente se han regocijado por el derrocamiento de Bashar al-Assad, líder que dicen condujo a su país a través de casi 5 lustros de conflictos civiles que dejaron al menos 500,000 de muertos y desplazaron a millones, según organizaciones de derechos humanos y opositores al gobierno sirio. Sin embargo, sigue preocupando la inestabilidad en una región ya de por sí convulsionada. ¿Qué puede pasar a partir de ahora en las alianzas que pueden hacer ahí? Pues ahora sí que los rebeldes, los que han tomado el poder, ¿qué puede pasar y sobre todo en este escenario de Medio Oriente, Estados Unidos? Mira, yo creo que hay que tomar con pincitas eso de que hay mucha gente contenta con la caída de Al-Assad, porque en algo que son muy buenos en Occidente es en crear narrativas que favorezcan y que justifiquen las políticas contradictorias de cada gobierno estadounidense en turno. Tiene sentido que de pronto veamos imágenes de gente celebrando, sobre todo en campos de refugiados en Turquía, porque recordamos que desde Turquía vino uno de los ataques más letales en contra de Al-Assad. Pero también tiene sentido porque, como decía al principio, el 70% de la población es de confesión sunita y Bashar al-Assad y Hafez, su papá, pues forman parte de una minoría del otro credo dentro del Islam, del chiismo, y dentro del chiismo también son minoría, los alawitas. Quienes están bastante preocupados es justamente las minorías, porque, y aquí habría que decirle a la gente que hay un concepto por ahí que sugerimos estudiar, lo que es el Islam político. El Islam político es justamente este conjunto de grupos salafistas que intentan supeditar el Estado pues literalmente a la confesión. Y buena parte de la filosofía de estos grupos de moderados, porque ahora sí les dice el diario británico The Telegraph, los moderados, o como dice Lloyd Austin, los que eran oposición, que ya les quitaron la etiqueta de terroristas de la noche a la mañana, intentan crear, y ese es el sueño además, Siria también junto con Egipto es productora de esta visión del Islam político, de crear un califato. Siria además, históricamente Damasco, también fue sede pues, del califato Omeya, que duró pues ahí un tiempo, y es una ciudad imperial con ciudades históricas como Alepo, Homs, Hama, la misma salida de los puertos, y esto, bueno, pues nos lleva básicamente a tener que voltear a ver si les van a permitir crear esto que lleva 100 años por lo menos planeándose, que es un califato al estilo de los Omeya ahí en Siria. ¿Y qué significaría esto? Pues que básicamente todo lo que en el Corán y después en el derecho islámico se considera pecado, el Estado lo toma por delito. Y entonces empezaremos a ver ahí algo muy parecido a lo que se ve en Afganistán, algo muy parecido a lo que se ve en algunas zonas de Pakistán, en donde gobiernan con la Sharia o la Sharia, que es el derecho islámico, que básicamente empata, decíamos, la vida religiosa con la vida política. Hacia allá, de alguna manera, va la propuesta cuando uno lee el pensamiento de Golani. Golani, este señor que apenas en 2017 Estados Unidos pedía 10 millones, o más bien ofrecía 10 millones de dólares a quien ofreciera información que llevara a la captura de este señor, como si no supieran. Ahora ya es un rebelde moderado, y en el pensamiento de Golani, que si bien ha dicho vamos a respetar a las minorías, vamos a colaborar con Rusia, con todos los actores de manera pacífica, pues en su filosofía histórica, esta versión la cambió hace 2 meses, pero en su filosofía histórica está la creación de un califato, y esto pues nos lleva a volver a ver las tesis del Islam político.
Y Estados Unidos nos ha demostrado que es súper funcional. Si no nos gustan sus principios, entonces tiene otros. Y si no nos gustan esos otros, entonces tiene otros. Y así sucesivamente, Marta. Como Groucho Marx, como bien decía, ¿no? Y yo lo que veo, por ejemplo, desde afuera, la narrativa es, de pronto pareciera tanto la ONU, y lo estoy revisando, lo revisaba la Unión Europea, es como el fin de la dictadura, ya pareciera como un mundo bien blanco y negro, ¿no? Es decir, a partir de ahora se construye la paz, a partir de ahora, y me parece que eso de pronto es peligroso, doctor, porque se pintan escenarios donde ya se acabó el mal, sigue el bien, pero no es tan sencillo esto en Medio Oriente. Mira, yo tuve la oportunidad de visitar Siria por allá del 2006, en mi primer viaje que hice al Medio Oriente, y era un país súper tranquilo, súper, pues muy bonito, ¿no? En términos históricos, escenario de atardeceres y de amaneceres espectaculares, un país además barato para viajar, me acuerdo, y de pronto, cuando llegas al 2011, a esos días previos a la primavera árabe, que además es una primavera árabe muy dudosa en términos de espontaneidad, en términos de que hayan dicho algún día jóvenes revolucionarios de ahí de Siria, oh sí, vamos a derrocar al tirano porque pues como tenemos paz, tenemos relativa calma, pues nos importa más tener democracia, ¿no? Cuando generalmente se sabe que la fórmula va al revés, o sea, la fórmula va al revés. Si hay un gobierno que te garantiza estabilidad económica, que te garantiza trabajo, que te garantiza tranquilidad en un contexto turbulento en los países vecinos, pues como que el grueso de la población prefiere esa calma que tesis que vienen de otro lado del mundo, porque además también es cierto que vivimos en una especie de dictadura de la democracia. Si no, a pesar de que en la Carta de Naciones Unidas, a propósito de lo que lo mencionas, si, que habla del principio de la autodeterminación de los pueblos, que significa que cada pueblo cree su sistema de gobierno en función de su cultura, de su contexto histórico, incluso de su contexto histórico cultural, de su evolución histórica, de su trayectoria, pues a la hora de aplicarse, los liberales de la época de Woodrow Wilson, allá por hace 100 años, de hecho, poquito más de 100 años, tenían esta hipótesis de la guerra democrática, es decir, la validez y la justificación de la guerra para poder imponer la democracia en los diferentes países del mundo. Y entonces le llamaron después, como la guerra democrática se escuchaba muy raro, se llamaba la teoría de la paz democrática, que consistía justamente en que como las democracias no se hacen la guerra, entonces hay que hacer la guerra para imponer la democracia, incluso en aquellos países en donde ni siquiera saben qué significa eso, en donde históricamente pues no se tenía la cultura de votar por quien no fuera, por algún hijo de vecino que no fuera parte de algún miembro de algún clan familiar. Entonces, esta distorsión, esta distopía para muchos países ha significado un gran reto en la coexistencia incluso entre los desiguales, porque no se nos olvide también, y esto es bien importante, que después de los acuerdos Sykes-Picot, allá por 1916, que después supuestamente quedaron en letra muerta, pero que se aplicaron cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido y Francia se repartieron estos territorios, Marta, pero literalmente así con regla y con paz, y dijeron, no importa si estas poblaciones de aquí vivieron históricamente juntas, si son juntas, si son unidas, les ponemos una línea divisoria en medio. Si aquellas dos comunidades han sido históricamente rivales, entonces metámoslas en la misma frontera para que se mantengan peleando permanentemente bajo la doctrina del divide y vencerás anglosajón y francés. Y bueno, pues esto es justamente lo que hemos estado viendo. Gran parte de la problemática que vemos actualmente es herencia británica francesa de la época de la Primera Guerra Mundial. El genocidio en Armenia, el tema de la persecución de cristianos en Siria, el tema israelí, palestino, es decir, todas estas divisiones artificiales que hoy en día, bueno, pues hay quien dice, yo no reconozco estas fronteras no nos representan, pero bajo la visión que posteriormente vino a reforzar Estados Unidos con la teoría de la paz democrática,
el democratizar a todo mundo, lo que se entienda por eso, ha traído pues inestabilidad permanente que le permite a los británicos, a los estadounidenses, ahora a los israelíes, pues aprovecharse de los recursos de estos países, tomando ventaja pues de las divisiones permanentes. Sí, doctor, una pregunta rápido para despedirnos. Alex Gutiérrez dice, profe Jesús, el Medio Oriente sigue lejos de la estabilidad política, más aún por la intervención occidental, refiriéndose a la OTAN. Sí, definitivamente, porque los han tomado países en el Medio Oriente como como estos ringues, como estas arenas de lucha libre o de boxeo, en donde se enfrentan las agendas externas, tanto regionales, por ejemplo, en el caso de la guerra que han librado en Siria y en el Líbano, Israel e Irán, que lejos de enfrentarse directamente, bueno, pues van a estos lugares pivote para hacerlo ahí, dañando infraestructura, personas, tejido social en estos países, o pues el enfrentamiento que también tuvieron ahí Estados Unidos y Rusia en un plano pues más internacional, reforzando a sus aliados regionales y locales. Y ya no hablamos de las horripilantes crímenes de lesa humanidad que se han estado viendo desde 2011 hasta la fecha, ahí mismo, justamente para desestabilizarlos y luego, lo más importante para las élites que se resisten, digamos, a dejar vacío de poder ese lugar, la proyección de gasoductos, de oleoductos y lo que decía Donald Trump, ¿no? De los pozos petroleros, que además, Marta, es algo que la prensa, sobre todo en la televisión, no han dicho, que Estados Unidos pues ya lleva desde la época de Trump controlando hasta una tercera parte del territorio sirio, casualmente en donde están los pozos petroleros y casualmente en donde están los recursos hídricos del país. Y eso pues te dice todo. Claro, no hay casualidades en estos casos. Gracias, doctor Jesús López Almejo, por esta aportación en A las 9. Al contrario, Marta, buenos días, que tengan feliz inicio de semana. Gracias, igualmente. Muy buen día.